Perfecto, muy bien. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una tabla de frecuencias normal. Tenemos nuestros datos, tenemos todos nuestros valores de datos, una tabla de frecuencias como son las que hemos estado manejando, nuestra frecuencia relativa, nuestro X por F, nuestra frecuencia acumulada, nuestro X menos media al cuadrado, nuestro X menos media al cuadrado por F, tenemos nuestro X menos media entre el estándar, que es nuestro valor de Z, tenemos aquí nuestra distribución normal. Cuando yo estoy dentro de mi gráfica, voy a tener aquí un área, ¿sí? Esta área, nosotros ya sabemos que toda esta área vale ¿cuánto? 1 o 100%. En porcentaje, toda esta gráfica vale 100%. Y de mi media hacia la izquierda, sé que vale 0.5 o 50%. Y de mi media hacia la derecha, sé que vale 0.5, que es el 50%. Entonces, de este lado tenemos el 50% y de este lado tenemos el 50%. ¿Sí? 50%, de aquí a acá, todo esto vale 50% y todo esto vale 50%. Muy bien, una vez que ya tengo que ya identifico que todo esto vale 50%, pues ya con eso ya se me va a hacer más fácil pues calcular esa probabilidad que sé que necesito calcular en un intervalo de confianza. ¿Bien? ¿Cómo yo voy a calcular un intervalo de confianza? Muy sencillo. Para hacer un intervalo de confianza, yo lo que debo de hacer es identificar lo que tenemos de un extremo a otro extremo en mi gráfica, y los extremos tienen que ser simétricos. Es decir, que las colas ya que está hacia la izquierda, es decir, hacia acá, y hacia la derecha, tienen que ser simétricas. Es decir, que tienen que medir igual. Por lo tanto, aquí les marco yo unos pasos. Aquí yo les marco unos pasos para que ustedes puedan definir ese intervalo de confianza, para definir cierta probabilidad dentro de ese intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza nosotros lo podemos manejar con el que nosotros queramos. Podemos manejar un intervalo de confianza del 95%, podemos manejar un intervalo de confianza del 98%, del 70%, del intervalo que ustedes quieran. Yo en este caso voy a darles un ejemplo con el intervalo del 95%. Bueno, para que yo calcule este intervalo del 95%, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí les marco unos pasos. Aquí el primer paso me dice que tengo que identificar cuál es la diferencia para llegar al 100%. Bueno, sabemos que todo este gráfico vale 100%. Y estoy hablando de que voy a tomar un intervalo de confianza del 95%. ¿Cuánto me falta de 95? ¿Cuál es la diferencia que yo tengo para llegar a 100% de 95? A partir del 95, ¿cuánto es la diferencia de 100% sobre 95? ¿Cuánto? Del 5%, ¿no? Tenemos el 5%, exactamente. Bueno, entonces ya identifiqué que mi diferencia es del 5%. Muy bien, ahora una vez que identifiqué que esa diferencia al 100% es del 5%, me voy a ir al siguiente paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso dice aquí que el paso número 2 dice que es identificar la diferencia de la lateral positiva y la lateral negativa dividiéndolo entre 2. Es decir, que los valores sean simétricos. El momento de que yo divida entre 2, quiere decir que mis valores van a ser simétricos. Es decir, que van a medir igual.
Entonces, me dice aquí que yo tengo que identificar la diferencia en la lateral positiva y la lateral negativa, ¿sí? Dividiendo ese número entre 2. ¿Qué número es el que yo tengo que dividir entre 2? Pues tengo que dividir el 5. 5 entre 2, ¿cuánto es? 2.5, la mitad, ¿no? Entonces, si yo tengo 2.5, 2.5 me dice que lo tengo que poner en mi lateral negativa y mi lateral positiva. Sabemos que todo esto es mi negativo, mi media a la izquierda sabemos que es mi negativo y mi media a la derecha sabemos que es lo positivo. Entonces mi lateral negativa sería esta. Entonces aquí, en este lado yo tengo que identificar ¿cuánto? El 2.5. ¿Sí? Y el 2.5 de este lado. Entonces aquí 2.5 más 2.5, pues tenemos 5%. Que es esa, sí, ese 2.5 que queremos buscar. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que el siguiente paso? Una vez que ya identifiqué esto, ¿qué es el siguiente paso que yo tengo que seguir? Pues bueno, ubicar el porcentaje lateral, ya lo hice. Ahora, mi cuarto paso, ¿cuál sería? Bueno, sería el paso para que nosotros podamos ubicar esos porcentajes, pero ahora lo tendremos que ubicar en nuestra tabla. Aquí. Tabla de distribución normal. Para identificar el valor de las laterales. Es decir, tanto la positiva como la negativa. Pues bueno, me voy a ir a mi tabla de distribución normal, que la tengo aquí. Ustedes también la tienen. Entonces, aquí tengo justamente mi tabla de distribución normal. Aquí yo tengo mi tabla de distribución normal y en esta tabla de distribución normal, si yo bajo hasta acá, me voy a dar cuenta que llego hasta 0.50. ¿Sale? Es decir, que hasta acá yo tengo lo equivalente de lo que hay hasta acá. Mi tabla de frecuencias me está mostrando lo que hay de acá y hasta acá. ¿Sale? Entonces yo tengo que ubicar justamente ese 2.5. Y como sé que aquí estoy manejando porcentajes y en la tabla de frecuencias maneja lo relativo a 1, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? A 50 le tengo que restar este 2.5. ¿Cuánto es 50 menos 2.5? 47.5. 47.5. Es correcto. Entonces, ese 47.5 lo voy a ubicar en mi tabla de distribución normal. Ubico ese 47.5 en mi tabla de distribución normal. 47.5 está más o menos aquí. Aquí justamente tengo mi 47.5 exactito. ¿Sale? Una vez que ubique mi 47.5 me voy a fijar en cuánto vale Z.
me voy a dar cuenta que en esa fila tengo el 1.9. Y en la columna tengo el 0.6. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? A 1.9 le tengo que sumar 0.06 y ya sé que es 1.96. Muy bien, entonces ya identifiqué que mi valor de Z aquí es, como está hacia la izquierda, quiere decir que va a ser menos 1.96. Como está hacia la derecha, ya sé que va a ser 1.96 positivo. ¿Correcto? Muy bien, una vez que ya identifiqué mis valores de Z, entonces ya identifiqué cuánto hay desde 2.5 hasta antes de 2.5. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer una vez que obtenga mi valor de Z? Una vez que yo obtenga mi valor de Z, lo que yo tengo que hacer ahora es irme a una formulita que tengo aquí, que es mi fórmula para que yo calcule X. ¿Por qué me interesa a mí calcular X? Sabemos que aquí nosotros tenemos algunas X. Sin embargo, no tengo las X que necesito en mis intervalos de confianza. Es decir, aquí no tengo 1.96. ¿Vale? No tengo 1.96. Por lo tanto, aquí no tengo definido mi intervalo de confianza. Por lo tanto, para que yo pueda definir mi intervalo de confianza, tengo que conocer cuánto vale X del inicio de mi intervalo de confianza de 95% y cuánto vale X de al final de mi intervalo de confianza, que es de ese 95%. ¿Cómo voy a saber cuánto vale X del inicio y X del final? Pues muy bien, pues ya que tengo mi valor de Z, voy a poder calcular cuánto vale X. Pues bueno, aquí me dice que X vale, lo que tengo que hacer primero es a Z lo tengo que multiplicar por desviación estándar y a ese resultado le tengo que sumar mi media aritmética o mi promedio. Muy bien. Esto lo voy a hacer con cada uno de mis valores de Z. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, voy a hacer por esos pasos que me indica ahí, por lo tanto tengo que manejar paréntesis. Aquí en el paréntesis voy a manejar la primera operación que necesito resolver. ¿Cuál es la primera operación que necesito resolver? Pues bueno, me dice que a Z le tengo que multiplicar la desviación estándar. Pues bueno, Z, ¿cuánto vale mi Z? Vale menos 1.96. Muy bien, entonces menos 1.96. ¿Qué va a pasar con ese 1.96? Lo tengo que multiplicar ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por mi desviación típica. Entonces vamos a multiplicarlo por mi desviación típica, que es 2.613. Una vez que lo multiplique por ese valor, cierro paréntesis y ahora me pide hacer otra operación que me pide que a ese resultado que a mí me dé en esa operación, le tengo que sumar mi media. Muy bien, le voy a sumar mi media. ¿Cuánto vale mi media? Mi media es justamente esta. Mi media es igual a 5.85. Una vez que ya tenga mi media, ya tengo mi valor de X. Y voy a hacer lo mismo, pero ahora con mi siguiente Z. Lo mismo, abro paréntesis para marcar operaciones diferentes. Y ahora, ¿cuál es mi otra Z? Es 1.96 ahora positivo. 1.96 positivo. Luego me pide que lo multiplique por mi desviación típica, que es esta,
Posteriormente, una vez que ya tenga el resultado, me pide que le sume mi media, que es 5.85. Ya. Entonces, aquí tenemos X inicial y X final de ese intervalo de confianza. Poner acá, me puedo poner X inicial. Anteriormente le había puesto X1, X2, pero luego se confunde porque así les tengo marcadas las otras X. Entonces, X inicial y X final. Ahí está. X inicial se refiere al inicio de mi intervalo y mi fin de intervalo. ¿Sale? Entonces ya con estos valores ya voy a identificar mis intervalos de confianza. Muy bien. Pues aquí tengo X, que es esto. Y aquí tengo X, que es esto. ¿Correcto? 0.72 y 10.97. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale ese 95%? Vamos ahora sí a identificar los puntitos. El 0.97, si yo acá tengo más o menos el 1, pero mi gráfica, si se dan cuenta, ya, si ustedes se dan cuenta, mi gráfica tiene que pegar suelo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mi gráfica ahí empiezan los puntos, pero mi gráfica no empieza ahí. Mi gráfica empieza acá. Y mi gráfica termina acá. ¿Vale? Esa sería mi gráfica completa, mi gráfica de distribución normal. Ahora, si yo aquí digo que tengo 0.97 y yo aquí sé que tengo 0, entonces mi 0.97 tiene que estar casi pegado a 1. Mi 1 debe estar más o menos en este punto. Aquí debe estar mi 1, no lo pusieron acá, pero aquí yo sé que está mi 1. Quiere decir que mi intervalo de confianza inicia un poquito antes de ese 1, porque ¿cuánto es mi X? Mi X inicial es 0.72. Quiere decir que 0.62 obviamente está antes de 1. Vamos a suponer que está más o menos, estimando, más o menos debe de estar por acá. ¿Sale? Más o menos. Ahora, en el siguiente extremo, me dice ahora que mi X final es de 10.97. Entonces, aquí yo tengo 10, entonces mi 11 más o menos igual está por acá. Más o menos está por ahí. Aquí tengo 11, más o menos por acá. Es este puntito que está acá. Pero, pues aquí me dice identificar 10.97. Quiere decir que 10.97 está un poquito antes que 12. Entonces más o menos estaría por acá. Es lo mismo. Identifico ese 10.97. Está más o menos por acá. Casi pegadito a 12. ¿Qué es esto? Esto que está aquí es mi valor crítico. Vamos a marcarlo acá. ¿A qué me refiero yo con valor crítico? ¿A qué me refiero yo con valor crítico? Así. Así. Un poquito más.
más o menos, acá. Son iguales, nada más que aquí lo estoy poniendo mal. Y es antes de 1, sería acá. Sería un poquito 10.97. Hacemos por acá. Entonces, bueno, así vamos a dejarlo. Es esa partecita que me sobra, ese es mi valor crítico. Quiere decir que ahora mi intervalo de confianza se encuentra desde ahí hasta terminar el puntito que tengo ya identificado. Ahora bien, si yo lo interpretara, ¿cómo sería? Si yo lo interpretara, tendría que poner lo siguiente. Así como está aquí, ¿sale? Aquí estamos hablando de una tabla de frecuencias donde se ubican menús servidos durante un día según el precio. Entonces, las X equivalen al precio, ¿sale? El precio de los menús servidos. Entonces, ¿cómo voy a interpretar yo esto? De esta manera. Existe la probabilidad que el 95% de los menús servidos durante un día cuesten de, vamos a cambiarle aquí, que no le he modificado, de 0.7 dólares a 10.97 dólares. Esa es la probabilidad tomando un intervalo de confianza. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda?